en este día, que es el llamado del apóstol de Pedro a crecer, a nosotros crecer. Y le pregunto, ¿cómo te va a ti en tu crecimiento espiritual? Si piensas tal vez unos 2, 3, 4, 5 años atrás, ¿cómo te ves? ¿Has crecido en tu relación con el Señor, en tu caminar con Él? Creo que este sermón sale de un corazón que desea, tanto personalmente como en cada uno de nosotros, ver un crecimiento continuo. Y yo creo que ese es el llamado del apóstol aquí. Hermanos, a través de la historia han habido dúos reconocidos. Vamos a ver si ustedes reconocen a estos. Y tal vez estoy revelando un poquito de mi edad al decir estos. Chompiras y Botija. ¿Quién se conoce a esos dos? Chompiras y Botija, eso eran dos ladrones de la serie de Chespirito, que eran famosos no por ladrones, sino por tontos. Y se metían en todo tipo de problemas, no por robar. Esta tal vez lo conocen mejor porque lo han rehecho una y otra. Batman y Robin, ¿verdad? Ok, el último, este es el dúo que yo creo que es el mejor dúo en la historia del fútbol americano. Brady y Gronk. Lo conocen, ¿verdad? No quiero insultar a nadie, así que no se ofendan. Es opinión personal. Hermanos, al final del capítulo 3 de Segunda de Pedro encontramos un dúo muy importante. Y no es importante por fama o entretenimiento o logros humanos. Es importante por el rol vital que juega en la vida de alguien que llama a Jesucristo su Señor y Salvador. Más bien este dúo es esencial para el cristiano. Porque en medio de un mundo lleno de oposición y a su fe, lleno de aflicción y pruebas, este dúo le ayuda a continuar firmemente creciendo en Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos hablar hoy, acerca de crecer en Cristo. El apóstol Pedro presenta a este dúo en su última instrucción y llamado de orden a aquellos que han puesto su fe en Cristo. Y ese llamado de orden es este: creced en la gracia y el conocimiento de Cristo. Creced en la gracia y el conocimiento de Cristo. Así que en estos minutos que tenemos, vamos a explorar qué significa crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Y vamos a ver cómo podemos aplicarlos a nuestras vidas de una manera práctica. Así que vamos a hablar acerca de este dúo, y yo lo llamo el dúo dinámico del crecimiento espiritual. La gracia y el conocimiento de Cristo. Aquí el apóstol Pedro nos exhorta a crecer, pero antes de explicar qué tipo de crecimiento él quiere ver en nosotros, él nos dice por qué es necesario este crecimiento. Así que vamos a ver esto porque es bien importante que lo notemos. Versículo 13, vamos allá. ¿Por qué es importante que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Cristo? ¿Qué dice el versículo 13? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aquí lo que nos está diciendo Pedro es que estamos en un tiempo de espera. Esperamos la venida del Señor. Esperamos que el Señor transforme lo que nosotros vemos, la existencia que nosotros vemos ahora, el mundo que vemos ahora, que lo transforme de ese estado corrupto en que está a un estado nuevo. Nuevos cielos y nueva tierra. Estamos en un momento de espera. Y el problema es cuando estamos esperando demasiado, a veces nos tendemos a relajar, a descuidar. Y Pedro dice, no, necesitamos crecer porque estamos en tiempo de espera. Y si usted va un poquito más atrás, y lo vimos cuando el pastor estaba pasando por esta epístola, cuando pasamos con él a través de esta epístola,
que habían unos que estaban diciendo, bueno, ¿y dónde está la venida de Jesús? Supuestamente Jesús venía. ¿Qué es lo que está pasando? Porque estamos en tiempo de espera, la gente tiende a pensar de esa manera. Pero Pedro dice, no, ustedes tienen que crecer. Pero esa no es la única razón. Versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia que ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. Necesitamos crecer porque queremos que cuando venga Cristo nos halle sin mancha e irreprensible. Eso no quiere decir perfectos, quiere decir que vamos a estar viviendo como Cristo en nuestra vida diaria. Y así es que nosotros queremos que Cristo nos halle cuando Él venga, que estemos viviendo la vida de Cristo. Versículo 17, hay otra razón muy importante. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. ¿De qué? De que no sean arrastrados por el error de los inicuos y cargáis de vuestra firmeza. Habían algunos que estaban torciendo la palabra del Señor y arrastrando a gente al error. Y Pedro dice, no, necesitan crecer. ¿Por qué? Para que no sean arrastrados por el error. Para que cualquier cosa que venga, que suena bonita y que suena cristiana, no los vaya a agarrar y los vaya a arrastrar. Necesitan crecer en el conocimiento de Cristo. Necesita crecer en la gracia de Cristo. Ok, vamos entonces a conocer un poquito más en detalle, ya que sabemos las razones por las cuales necesitamos crecer en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de Cristo. Vamos a conocer un poquito más acerca de qué quiere decir gracia y qué quiere decir el conocimiento de Jesús. Vamos a conocer este dúo dinámico un poquito más. Ok, la gracia de Cristo. ¿Qué es gracia? Bueno, el término gracia es tan profundo que pudiéramos hacer una serie de sermones sobre este tema, pero en su esencia nos dice la enciclopedia de la Biblia pictorial de Zondervan, dice, es un favor inmerecido a alguien que está en necesidad y que no puede reponerlo. Déjame repetirlo. Gracia es favor inmerecido a alguien que está en necesidad y que no puede reponerlo. Eso es gracia. ¿Ha mostrado Dios su gracia? Vamos a ver la gracia de Dios en acción rapidito. La creación. Dios creó todo lo que existe. Eso es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Dios creó todo lo que existe. Pero Él no lo hizo por necesidad. Fue un acto de su pura gracia. Él no se sintió solo un día y dijo, bueno, yo estoy solito aquí, tengo que crear algo para que me entretenga. No, Él no dijo, bueno, yo necesito mostrar de que yo soy Dios, así que voy a crear algo que es más inferior a mí para yo mostrar que soy Dios. No. Él no dijo, yo necesito que me estén alabando. No, Dios no es inseguro de esa manera. Dios creó todo lo que existe por su bondad y su benevolencia. Por su gracia le complació crear todo lo que existe. Eso fue un acto de gracia de Dios. El hecho de que tú y yo existimos es la gracia de Dios. La salvación. La salvación. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ayúdame, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios envió a Jesús? Porque amó al mundo. Fue un acto de gracia. ¿Y qué dice Efesios 2? Vamos a Efesios 2, versículos 4 y al 9. ¿Usted me quiere seguir ahí? Efesios 2, versículos 4 al 9. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales ¿con quién?
con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué? De su gracia, en su bondad para con nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y versículo 8, que todos lo conocemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dígalo conmigo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es una obra gratuita de Dios. ¿Ves? ¿Y qué tal el Espíritu Santo? Porque vimos el Padre que envió al Hijo, ¿verdad? Cristo, que en Él es que hemos sido salvos por gracia, por su obra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Efesios 1, 3 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que nosotros obtengamos al final esa herencia de la vida eterna para alabanza de su gloria. Así que la salvación es una muestra de la gracia de Dios sobre nosotros. Pero ¿qué tal el crecimiento espiritual? Ya, Dios me salvó por gracia y ahora es solo yo, a mi propio esfuerzo, el que tiene que encargarse de poder crecer espiritualmente. No, así no es. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan 14, versículos 16 y 17. Jesucristo está hablando aquí y dice en el versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para... Tenemos a un consolador que va a estar con nosotros para siempre. ¿Quién es él? Versículo 17, el Espíritu de verdad, a que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Parte de la gracia de Dios es que Él ha puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ayudarnos a crecer espiritualmente. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Vamos a Efesios. Estamos haciendo mucho ejercicio aquí, hermanos. No se me cansen. Efesios 5, 18. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual? Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos llena. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo si vamos a crecer espiritualmente. Pero no solo nos llena, Él hace algo más. Estamos hablando acerca de misiones. Tenemos una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Es llevar el Evangelio hasta los fines del mundo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos en esto? Vamos a Hechos 1:8. Creo que muchos se lo saben. Dice el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el Espíritu Santo nos llena y nos da poder. Y eso es obra de la gracia de Dios. Ok, ahora que entendemos que la gracia de Dios forma un rol importante en nuestra vida cristiana, ¿qué quiere decir entonces, hermanos, crecer en la gracia de Dios? ¿Qué quiere decir crecer en la gracia de Dios? Bueno, en base a lo que Cristo hizo por mí y en mí, crecer en la gracia de Dios es vivir dependiendo más y más
cada día de lo que Cristo ha provisto por mí. Déjeme repetírselo otra vez. En base a lo que Cristo hizo por mí y en mí, vivir dependiendo más y más cada día de lo que Cristo ha provisto por mí. Y yo quiero que vayamos, porque esto no me lo estoy inventando aquí, esto lo dijo el apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro, versículo 1, perdón, Segunda de Pedro, versículo 1, dice, el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso quiere decir todas las cosas que tienen que ver con mi diario vivir, con mi vida en Cristo, nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder. Dios ha provisto por su divino poder todas las cosas que necesitamos para crecer en nuestro caminar con el Señor. ¿Usted entiende eso? Todo lo que yo necesito y tú necesitas para crecer, Cristo lo ha provisto. Cristo lo ha provisto. Así que crecer en la gracia de Cristo es agarrarme de esas cosas que Cristo ha provisto para yo poder crecer. ¿Están entendiendo la idea? ¿Estamos agarrando la idea? Porque queremos crecer en gracia. Hemos sido llamados a crecer. Dos cosas importantes que tenemos que entender aquí es ¿quién es la fuente de gracia? Dios, ¿verdad? Cristo. ¿Tengo que o puedo ganarme la gracia de Dios? No. Simplemente en humildad, reconociendo mi necesidad, tengo que pedírsela. ¿Ok? Así que la gracia de Cristo es ese favor inmerecido que Dios nos ha mostrado. No solo habiéndonos creado y salvado, sino también proveyendo todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. ¿Estamos ahí? Por lo tanto, hermanos, para crecer en la gracia de Cristo tenemos que saber. Tenemos que saber lo que Cristo ha provisto. ¿Tú sabes lo que Cristo ha provisto para ti? ¿Para crecer espiritualmente? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Porque si voy a crecer espiritualmente, yo tengo que saber qué es lo que Cristo ha provisto para yo crecer en su gracia. Pero antes de que hablemos acerca de esto, vamos a hablar un poquito acerca del conocimiento de Cristo. ¿Qué es el conocimiento de Cristo? Si ustedes se acuerdan de la serie que el pastor Asael hizo, el conocimiento de Cristo no es algo solo mental. No es solo saber acerca de Cristo. No es solo conocer información acerca de Cristo. Eso no es conocer a Cristo. Es conocerlo personalmente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. El ejercicio se llama ¿quién me conoce? ¿Quién me conoce a mí? Si usted quiere conocerme a mí, usted puede ir a donde el pastor Asael y él le va a decir alguna cuanta cosa acerca de mí. Él va a decir que estoy estudiando en el seminario. Tal vez él conoce acerca de mis deseos, mi pasión de discipulado y esas cosas, ¿verdad? Pero tal vez si usted quiere conocerme un poquito mejor, puede hablar con Jochi, porque a Jochi yo lo conozco desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque somos concuños. Y ya lo conozco de hace rato. Él sabe más acerca de las cosas que yo he venido batallando desde hace mucho tiempo. Mis temores tal vez se los conoce mejor. Pero si usted quiere conocerme de verdad, ¿con quién va a hablar? Con Duli, ¿verdad? Porque ella es la que va a saber todo. Ella va a saber todo acerca de mí. ¿Okay? Bueno, no, Dios sabe todo, pero ella va a saber tal vez un 90%. Así que esa es la idea, hermanos. Nosotros queremos conocer a Dios de una manera personal, no solo información. Porque ustedes tal vez conocen información acerca de mí, pero tal vez no me conocen personalmente. La misma cosa, nosotros queremos conocer a Dios de una manera personal. Y a eso es lo que se refiere el apóstol Pedro. Queremos conocer a Dios de una manera personal. Queremos un conocimiento íntimo, un conocimiento cercano, tan cercano que nos sentimos unidos con Dios. Y eso es lo que Dios quiere.
Juan 17, y esto es bien importante, yo no quiero que se me pase, yo quiero que hablemos acerca de esto un poquito. Juan 17, versículo 3. Pues yo no sé si usted ha encontrado este versículo, pero este versículo es bien importante. Porque cuando nosotros somos salvos, venimos a la iglesia y pasamos por la rutina y creemos que esto es lo que se trata, la vida eterna, de esto que se trata ser cristiano. Pero Juan 17:3 dice algo bien importante aquí. Dice Jesús, esta es la vida eterna. Wow, ¿de qué se trata la vida eterna? Porque acabamos de decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga ¿qué? ¿De qué se trata la vida eterna? Bueno, Jesús nos va a decir. Esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo que has enviado. ¡Wow! La vida eterna no se trata entonces de hacer iglesia nomás. La vida eterna no es acerca de reglas y reglamentos. Es acerca de conocer más a quién. A Dios. Es de conocerlo más personalmente, de manera de que nuestras vidas sean transformadas. Eso es la vida eterna. Es conocer más a Dios. Y es un conocimiento íntimo. Ahí mismo en el 17, versículo 21 dice, otra vez, Jesús hablando, orando por sus futuros discípulos, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo creo que usted no le pase por encima lo que acaba de decir Jesús. Yo en ti y tú en mí y ellos en nosotros. ¿Qué es la mejor manera de explicar una relación cercana? Yo puedo tener una pelota aquí y un vaso aquí. ¿Okay? Digamos que este es un vaso y es una pelota. Yo puedo acercar esto, ¿verdad? ¿Esto es lo más cerca que puede estar la pelota del vaso? No, pues está más cerca. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo agarrar el vaso y meterla. Ahí es lo más cerca que puede estar. Dios quiere que nosotros estemos tan cerca de Él que estamos en Él. Como Él y Cristo están en el uno en el otro. De esa manera que Cristo nos quiere que nosotros seamos con Él. Que nuestra relación sea íntima y cercana, que haya una unidad. Ese tipo de crecimiento es el que Dios quiere que nosotros tengamos en conocerlo a Él. En conocerlo a Él. Ahora, ¿por qué yo llamo la gracia y el conocimiento de Cristo? ¿Por qué lo llamo un dúo dinámico? Yo le dije que es el dúo dinámico, ¿verdad? ¿Por qué lo llamo un dúo dinámico? Porque la gracia y el conocimiento de Cristo se complementan el uno al otro. ¿Cómo? Mientras más conozco a Cristo, más quiero depender de su gracia. Y mientras más dependo de su gracia y la veo en acción en mi vida, ¿qué pasa? Más quiero conocerlo. Más quiero estar cerca de Él. Más quiero saber cómo es Él. Y no saberlo mentalmente, experimentarlo en mi vida. Por eso es que lo llamo un dúo dinámico. Mientras más conozco a Cristo, más quiero depender de su gracia. Mientras más dependo de su gracia, más quiero conocerlo. Ahora, ¿cómo crecemos en la gracia y en el conocimiento de Cristo? ¿Cómo crezco? Ya entiendo que es importante, entiendo que es esencial, es vital para mi vida espiritual, crecer en Cristo. ¿Cómo lo hago? Bueno, número uno, no pasa por accidente, hermanos. No es por accidente. El apóstol Pedro por eso nos da una orden. Él dice creced. Ese verbo estar en imperativo es como una orden. Creced. No es opcional. El que no está creciendo está decreciendo.
No podemos estar estancados aquí. O vamos a estar creciendo o vamos a ir en la dirección contraria. Y Pedro nos está dando una orden: creced, creced. No es opcional, necesitamos crecer. Es más, crecer es vital para nuestras vidas. Es vital para nuestras vidas. Ok, vamos a poner el dúo dinámico en acción porque queremos ver cómo es que funciona esto, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos en acción la gracia y el conocimiento de Cristo? Bueno, simplemente tenemos que usar, como dijimos, usar lo que Cristo ha provisto para nuestro crecimiento espiritual. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Tenemos que empezar a usarlo, agarrarlo y empezar a usarlo. Lo que Cristo ha provisto para nuestro crecimiento espiritual. Pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ver su poder y su obra. Ver su poder y su obra en mi vida, en nuestras vidas, de una manera real. Usted ve que mientras más conocemos a Cristo, mientras más ponemos su gracia, las cosas que Él ha provisto, las ponemos por práctica en nuestra vida, ¿qué va a pasar? Vamos a ver su poder y su obra en nuestra vida de una manera real. Y esto se le llama en el círculo cristiano acerca de poner lo que Cristo ha provisto, estas cosas que Cristo ha provisto. Se le llama los medios de gracia, the means of grace, los medios de gracia. Y el escritor Nick Batzig de Table Talk Magazine, en su artículo What is a Means of Grace, él dice que los medios de gracia son instrumentos designados por Dios. Instrumentos designados por Dios por los cuales el Espíritu Santo capacita a los creyentes para dos cosas. Una, recibir a Cristo, y la otra, recibir los beneficios de la redención. Estamos hablando acerca del crecimiento espiritual ahí. Necesitamos apropiarnos de las cosas que Cristo ha provisto para que podamos crecer espiritualmente. Es claro. Ok, le dije que vamos a poner el dúo dinámico en acción, así que vamos a hacerlo ya. Pero yo quiero que veamos la ilustración de la escritura. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 41. El contexto aquí es: la iglesia de Cristo acaba de nacer. Pedro acaba de dar el primer sermón. Acaba de explicar el evangelio a una multitud grande de judíos. Y muchos vinieron al arrepentimiento, aceptaron el evangelio. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo creo que en este versículo vemos los medios de gracia, algunos, no todos, los medios de gracia que Cristo ha provisto. Así que vamos a pasar uno por uno en el tiempo que nos queda. Los medios de gracia. El evangelio es un medio de gracia. ¿Por qué? Porque Cristo nos salva por su pura gracia, un regalo de Dios. Y cuando yo veo la obra salvadora de Cristo en mi vida, ¿qué pasa? A mí, tú sabes, cuando tú viniste al evangelio, cuando tú aceptaste al Señor la primera vez, estabas enamorado de Él, querías conocerlo más, ¿verdad? Querías depender más de Él. Ya ves lo que hace cuando nosotros agarramos los medios de gracia que Cristo provee, lo conocemos más y queremos depender más de Él.
¿Entienden? Ese es el punto. Queremos conocer más a Cristo y depender más de Él en nuestra vida diaria. El Evangelio, la palabra de Dios. Una de las cosas que hizo la iglesia aquí es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra de Dios es un medio de gracia. La lectura, la meditación y la memorización de ella es un medio de gracia. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, cuando yo me meto en la palabra de Dios y la meto dentro de mi corazón, estoy conociendo más acerca de Dios. Oiga, yo dije acerca de Dios. Porque la palabra me enseña quién Dios es, me enseña qué Él ha hecho, me enseña cuál es su plan para este mundo, para la humanidad, para la iglesia, para mi vida. Pero eso tiene que ser puesto en acción. ¿Ok? La palabra de Dios, al conocer más de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me prepara para vivir como Cristo diariamente. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene y hace la palabra de Dios real en tu vida y en mi vida, ahí es donde yo conozco más a Dios. Ahí es donde yo conozco más a Dios. Déjeme ponerle un ejemplo. Los que me conocen bien, los que me conocen más profundamente, un poquito más personalmente, saben que yo batallo con ansiedad. Ansiedad que a veces se vuelve en falta de sueño. Y esto es algo que yo vengo batallando desde que nació mi primer hijo, José David. Y yo me acuerdo que en la primera vez que pasé por esto, mi papá me dio una palabra, un versículo, que a lo mejor yo lo conocía de hace mucho. ¿Okay? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo conocía ese versículo de hace mucho. Cuando mi papá me lo dio ahí y yo empecé a agarrarme de ese medio de gracia de Dios, empecé a conocer a Dios de verdad. Porque empecé a experimentar su paz en medio de la ansiedad, su paz en medio de la falta de sueño, su fortaleza. Empecé a conocer que Dios de verdad es real. Él está ahí, Él está presente en mi angustia, en mi aflicción. Conocí a Dios un poquito más. ¿Y usted sabe cuál es el resultado de eso? Que ahora yo lo quiero conocer más y quiero depender más de Él. Y la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo puede hacer eso en mi vida y en la tuya. Y vas a crecer. Vas a crecer. Así que tenemos el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Y qué tal la oración? Los hermanos de Hechos perseveraban en la oración. Eso era algo que iban al templo, en las casas, perseveraban en la oración. La oración es un medio de gracia también, hermanos. ¿Por qué? Porque aprendemos a depender de nuestro Padre Celestial en todo, en todo. Y nuestro mayor ejemplo de la oración fue Cristo. Cristo, Dios hecho hombre, el que creó todo lo que existe. Él buscaba tiempo a solas con su Padre Celestial. Él nos estaba modelando depender cada día de nuestro Padre Celestial. Para él la oración fue esencial para su vida. Y no era que él pasaba un ratito y ya se olvidaba, no, él lo hacía en todo tiempo, en todo momento, a veces en la mañana, temprano, a veces en la noche, a veces después de ministrar a las multitudes, él oraba y buscaba tiempo. Y yo creo que ese es un buen modelo, hermanos. A veces, y yo he caído en este error, a veces pensamos que el tiempo con Dios es solo un tiempo devocional en la mañana y ya me olvido. Y me fui. No, es todo el día estar en comunicación con Él. Sí, el tiempo devocional es importante, esencial, pero es estar en comunicación con Él todo el día.
Y ¿saben qué? Que cuando echamos mano de la oración, cuando la hacemos parte de nuestra vida de esa manera y vemos a Dios actuar en nuestra vida, ¿qué va a pasar? Vamos a conocer a Dios un poquito más. Déjame compartirle un pequeño testimonio. En mi vida, nosotros hemos estado tratando de pedirle al Señor, yo le he estado pidiendo al Señor ardientemente que me ayude, nos ayude a manejar bien nuestras finanzas. ¿Ok? Y eso quiere decir tomar decisiones que a veces uno no quiere, pero hay que hacerla porque es necesidad, hay que apretarse la correa, ¿verdad? Y usualmente mis niños, ellos juegan fútbol, soccer. Y esta primavera no iba a ser posible por esa cosa, pero yo ni siquiera estaba orando por esas cosas. Pero yo le pedía, Señor, yo quiero ser fiel en manejar nuestras finanzas. Y esto fue en el invierno y de repente, un día, me llega un email de la asociación que maneja, que organiza todas estas cosas. ¡Pam! Bienvenidos o no sé qué, sus hijos están registrados. Dije yo, wow. Hasta lloré, digo yo, porque, wow, Dios, tú sí que eres real. Wow, Dios. De verdad que tú provees. Dije, ya es algo simple, ¿verdad? Es una cosa simple, ¿verdad? Hay gente que está pasando por muchas otras necesidades. El punto es, porque yo estaba buscando a Dios fielmente en oración y dependiendo de Él se encargó de lo demás. Él respondió a mi oración. Él me mostró y lo conocí un poquito más cerca y me mostró de que Él es mi proveedor, de que Él se encarga de mis necesidades y aún más de eso. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué hace eso en mi corazón? Bueno, yo quiero depender más de Él. Yo quiero orar, yo quiero pasar tiempo con Él. ¿Ya ve? El juego, el dúo dinámico, conociendo a Cristo, dependiendo de su gracia. Tengo 3 más, perdón, pero yo creo que es importante. El ayuno y la disciplina de mi cuerpo. Se lo digo no porque, como ustedes se están dando cuenta, todas estas cosas se las digo porque Dios me ha estado dando por la cabeza con estas cosas. Y yo creo, y era en mi corazón, era compartirlas con ustedes porque yo quiero lo mismo para ustedes. Quiero que ustedes vean en sus vidas el poder de Dios. Quiero que ustedes en sus vidas vean la obra de Dios ayudándoles a crecer. Así que el ayuno y la disciplina del cuerpo. 1 Corintios 9:27, no tienen que ir ahí. Pablo dice, golpeo mi cuerpo. En otras palabras, lo disciplino. Lo pongo en disciplina. El ayuno, hermanos, es un medio de gracia. ¿Cómo? Bueno, porque nos ayuda a aprender a no dejarnos llevar de nuestros deseos e impulsos. ¿Usted quiere tomar dominio y control de algo en su vida que usted siente que lo está controlando? Llévelo en ayuno al Señor. Le digo, funciona. O sea, Dios obra. Y no es algo mágico. O sea, va a costar y va a ser lucha y sacrificio. Pero si tú lo llevas al Señor, el Señor va a hacer la obra. Hace poco en el hogar Ureña, famosamente conocido como el JD Crew, estábamos pasando por un tiempo que se lo describo donde tal vez el control del volumen estaba un poquito alto. Ok, mucho griterío. Y no era la alabanza y adoración. Y yo lo sentí en mi espíritu. Yo sentí, yo dije, no, esto no está bien. Señor, esto no está bien. Y era en todo. O sea, los niños, Dully y yo, o sea, estoy siendo un poquito vulnerable. Aquí les estoy enseñando un poquito de nuestra casa. Pero yo dije, Señor, yo voy a ayunar. Yo voy a doblar rodillas y voy a ayunar porque necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. Y me puse a ayunar, de ahí hablé con Dully y la uní al ayuno. Y
wow. O sea, no es que se haya resuelto todo, ¿verdad? Pero yo vi cómo el Señor empezó a obrar en los niños, a obrar en mi vida, a obrar en Duli, sin yo tener que decir mucho o decir algo. Simplemente porque dije, Señor, yo voy a ayunar, yo voy a golpear mi cuerpo. Si soy yo el que está dejándose llevar por sus emociones, Padre, aquí estoy, disciplíname, ayúdame a controlar. Y lo he visto, hermanos. O sea, se lo digo. Y Duli a veces ella dice, ella se ríe y y hace chiste porque dice, yo le pedí a Dios que todos los niños nacieran como tú. Pero ella no se da cuenta que yo soy tan pecador como ella lo es. O sea, las mismas debilidades que hay en ella, hay en mí. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? Cristo. Agarrarse de los medios de gracia de Cristo. Hermanos, al tomar mano de este medio de gracia, de la disciplina del cuerpo, vemos su poder cambiándonos por dentro. Y ¿saben qué? Conocemos a Dios un poquito más. ¿Y saben qué? Vamos a querer depender de Él más. Penúltimo, la hermandad, la comunión. No fuimos salvos para ser llaneros solitarios. No fuimos salvos para decir, oh, eso es yo y mi Biblia. O es mi vida espiritual y nada más. Dios nos salvó y nos puso en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cual Dios va a usar para ayudarnos a crecer. ¿Usted ha pensado en eso? Dios va a usar esta congregación donde estamos nosotros para ayudarte a ti a crecer y a mí también. Y algo que yo encontré son unos versículos que se le llaman los unos a otros. Los versículos unos a otros. Dice el escritor Scott Hubbard de el website Desiring God, The Art of One Anothering. Dice él, alrededor de 50 veces en el Nuevo Testamento Jesús y los apóstoles nos dicen que sintamos o digamos o hagamos algo unos a otros. Y le voy a mencionar rápidamente algunos de estos. Y el primero es más importante de todos. Amar. Amar. Jesús nos dice que nos amemos los unos a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es esto un medio de gracia? Bueno, porque hay gente que es difícil de amar. Y el Señor va a usar a esa gente para moldearnos a nosotros. Para bregar con nuestro orgullo, para bregar con nuestra falta de paciencia, para empezar a sacar eso y moldear y formar a Cristo en nuestras vidas. Amar. Ese es un medio de gracia, el estar en comunión. Por eso estamos en comunión, porque tenemos que amarnos los unos a los otros y a veces es un proceso difícil. Pero tú sabes que cuando tú ves a Dios cambiando tu corazón y dándote amor por una persona que tú piensas que no ibas a poder amar, wow, tú dices, Señor, tú eres real. En verdad tú puedes cambiar porque me cambiaste el corazón por esta persona. Necesitamos agarrarnos de los medios de Cristo. Y rápidamente, la armonía. Que tengamos armonía los unos a otros. Hasta darnos la bienvenida los unos a los otros, dice aquí en Romanos. Hospitalidad, que nos seamos los unos a los otros, hospitalarios. Servirnos los unos a los otros. Ser humildes los unos con los otros. Enseñarnos y amonestarnos los unos a los otros. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos a alguien en la iglesia que tiene la libertad de decirme, mira, José, tú hiciste aquella cosa, dijiste aquello, eso no estuvo bien? Y tú no te vas a molestar porque tú sabes que esa persona en su corazón tiene lo mejor para ti. Pero tú estás abierto a que te corrijan, a que te amonesten. Eso es parte de la hermandad y eso va a ser un medio de gracia que el Señor va a usar para cambiarte a ti, para cambiarme a mí. Tenemos que estar abiertos a eso también. La iglesia no es un jardín de rosas todo el tiempo. Somos
Somos redimidos, pero cuerpos pecadores todavía, que estamos susceptibles al pecado y el Señor tiene que moldearnos. Tenemos que estar abiertos a Dios usar esos medios de gracia para cambiarnos a nosotros y así podemos crecer. Enseñar, amonestar, animarnos los unos a los otros, hacernos bien los unos a los otros, sobrellevar la carga los unos de los otros, ser pacientes, ser bondadosos, perdonar los unos a los otros. Qué difícil es, ¿verdad? Pero ese es un medio de gracia, mediante el cual Cristo cambia nuestros corazones y nuestras mentes. Exhortarnos los unos a los otros. Hermano, cuando vemos a Dios usar a nuestros hermanos para hacerse Él real a nuestras vidas y cambiarnos, entonces lo conocemos un poquito más a Él. ¿Y qué va a pasar? Que cuando lo conocemos un poquito más a Él, vamos a querer depender más de Él y de sus medios. Por último, dar, ofrendar o dar a otras personas a la necesidad. Ese es otro medio de gracia. ¿Cómo? Porque Dios desarrolla en nuestras vidas una actitud de gratitud. Una actitud de gratitud y generosidad con los demás. Hermanos, cuando nosotros damos y vemos la fiel provisión de Dios en nuestras vidas, ¿qué pasa? Conocemos a Dios un poquito más. Sabemos que Él de verdad provee a nuestras necesidades y que podemos depender de Él en todo. Así que, hermanos, el mensaje yo creo que es claro. Dios no nos salvó para que estemos estancados. No sé dónde te sientes tú, cómo estás tú en tu vida espiritual con el Señor, pero no es para que estés estancado. Él nos salvó para que crezcamos, para que haya crecimiento en tu vida, que tú mires atrás y veas, wow, el Señor de verdad ha hecho algo en mí. Él me está cambiando. Para que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Cristo. El reto es igualmente claro, hermanos. El reto es igualmente claro. Necesitamos usar lo que Cristo ha provisto en nuestras vidas para que crezcamos. Tenemos que usarlo ya, ahora, empezando desde ahora, si no lo has hecho. No hay que esperar, hermanos. Necesitamos poner por obra los medios de gracia en nuestras vidas ya. No hay que esperar. Empieza a depender de la gracia de Dios y vas a verlo trabajar en tu vida. Eso te lo garantizo. De una manera real. Y el resultado va a ser ¿qué? Vas a crecer. ¿Por qué? Porque vas a conocer a Dios más profundamente y aprenderás a depender de su gracia en cada paso que des. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres tan bueno y misericordioso y paciente con nosotros. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra porque es un medio de gracia que tú has dado a nosotros para que podamos conocerte un poco más, especialmente cuando la haces real en nuestras vidas. Padre, gracias por revelar a nuestras mentes todos estos medios de gracia que tal vez los conocemos, pero no hemos visto la importancia de cada uno de estos en nuestro crecimiento. Ayúdanos, Señor, a tomarlos en serio, a agarrarnos de ellos, Señor, a ponerlos por obra cada día, Señor. Padre, que haya un profundo deseo en nuestros corazones y en nuestras mentes y en nuestros cuerpos de querer conocerte de una manera más profunda y experimentar el poder tuyo y tu transformación en nuestras vidas. Porque tú no nos has salvado, Señor, para que nos quedemos como estamos. Tú nos salvaste para formar a Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien aquí, Padre, que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha sido transformado, Dios, que no ha experimentado ese primer paso de gracia
aquí en la iglesia o alguien que está viendo por YouTube, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo quite la venda de sus ojos y esta persona pueda venir a los pies de Cristo y experimentar esa gracia divina y conocerte de una manera verdadera. Gracias, Señor, te damos por tu presencia en medio de nosotros, por tu palabra que ha hablado a nuestras vidas. Ayúdanos a ponerla en práctica. Y pedimos una vez más por nuestros hermanos que están de regreso del retiro, que tu mano sea con ellos, los traigas con bien. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús.